Buenas tardes, mi nombre es Héctor Tomás Reyes Agapito, actualmente curso la licenciatura en Derecho y presentaré la versión del proyecto final en la materia de Derecho Internacional Privado 1. Dicho proyecto se analizó sobre el convenio de La Haya y el apostillamiento, desglosándose bajo el siguiente orden. Antes de iniciar con el tema en mención, es importante citar que el derecho internacional privado es una rama del derecho que resuelve conflictos de leyes y jurisdicción de asuntos entre particulares que tienen elementos en el extranjero como los contratos, herencias, entre personas de diferentes países. Además, brinda seguridad jurídica internacional, en especial en la labor que desempeña el notario para que los actos y negocios jurídicos siempre tengan un cauce legal por la vía del derecho. Dicho lo anterior, se dice que el convenio de La Haya surge el 5 de octubre de 1961 de origen francés e inglés, donde con base a la fe del texto francés, según Borrás y González Campos 2008, manifiestan que, en caso de divergencia entre ambos textos, en un solo ejemplar que deberá depositarse en los archivos del gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por la vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los estados representados en la novena sesión de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado. Asimismo, la Convención de La Haya suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, mejor conocida como Convención de la Apostilla, en donde los estados contratantes excusan de la legalización a los documentos públicos que deben ser presentados en sus territorios, exigiendo únicamente la formalidad de la apostilla. Los miembros de la convención se integran de 130 países, entre ellos México, y en 1961 muchos países se sumaron para permitir legalizar de forma universal diferentes documentos públicos expedidos en otros países. Asimismo, en la Conferencia de La Haya se certificaron los documentos conocidos como la apostilla de La Haya, reconocido por los países miembros, y dicha apostilla certifica la autenticidad de los documentos públicos expedidos por otro país, y para obtener la apostilla es necesario que se notarice el documento original con un notario público, infiriendo que los documentos emitidos por una autoridad estatal no necesitan estar notariados para obtener la apostilla, ejemplo, el certificado del acta de nacimiento. Por ello, México participa en el convenio desde el 14 de agosto de 1995, permitiendo la simplificación del sistema de legalización en cadena en un solo trámite nombrado apostilla, el cual consiste en certificar con la firma y el sello de un documento público que fueron puestos a la vista por una autoridad en uso de sus facultades de ley. En cuanto a la fundamentación de la convención y su función, es importante significar que los estados signatarios del Convenio de La Haya deben sujetarse a las disposiciones comunes a la ley aplicable al trust, el cual tiene las siguientes características. Los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del trustee, mientras que el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee. Asimismo, el trustee tiene la facultad y la obligación de rendir cuenta, de administrar, de gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las condiciones y obligaciones particulares que la ley le imponga. Y de acuerdo al Diccionario de Términos Jurídicos 1995, se comprende que en el artículo 1 señala que el presente convenio determina que la ley aplicable al trust regula su reconocimiento. Asimismo, el artículo 2 expresa que los efectos del presente convenio, el término trust se refiere a las revelaciones jurídicas creadas por acto inter vivos o mortis causa por una persona, el constituyente, mediante la colaboración de bienes bajo el control de un trustee en interés de un beneficiario o de un fin determinado. Por ello, México como Estados Unidos son parte de la mencionada convención. Por esta razón, los documentos autentificados o emitidos por autoridades estadounidenses ya no requieren de legalización en los consulados de México, sino que deben ser apostillados por las autoridades estadounidenses. Esto quiere decir que los documentos estadounidenses que van a surtir efectos en México deberán contener una certificación denominada apostilla, que se obtiene en las llamadas oficinas del secretario de Estado de cada uno de los estados de la Unión Americana.
Para su trámite en México, el interesado debe elegir dos opciones. Por la vía directa, es decir, el trámite se puede solicitar directamente ante la oficina de la Secretaría de Estado de la entidad federativa correspondiente, presentando el documento original y el pago respectivo por el servicio. Y como este trámite no es personal, puede realizarlo una persona de confianza del interesado. El otro recurso es por la vía postal, el cual consiste en hacer la solicitud al domicilio de la oficina de la Secretaría de Estado de la entidad federativa respectiva, requisitando los siguientes aspectos. Comprar una orden de pago por la cantidad que corresponde el pago por este servicio, más $2 extras para cubrir el costo de los timbres de correo a nombre de la oficina del secretario de Estado, y un sobre dirigido a la oficina del secretario de Estado que debe contener documentos originales, carta solicitando el trámite en inglés, el orden de pago, un sobre adicional con el domicilio en México, el cual quiere que se envíe el documento apostillado. Una vez realizado esto, en México se debe traducir al español por un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado respectivo. De esta manera, se habilita la pregunta detonadora: ¿qué es la legalización de los documentos públicos extranjeros? Se debe señalar que es necesario legalizar todos aquellos documentos públicos emitidos por países que no sean miembros de la Convención de La Haya. Se debe apostillar para su uso en otro país miembro, es decir, cuando un país no es miembro, que presenta el documento ante un miembro de la mencionada convención, inicialmente debe legalizarse su documento o igualmente se realiza el procedimiento a la inversa. En México, se fundamentan los artículos 83 y 84 del reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano para la legalización de firmas y sellos contenidos en documentos públicos extranjeros, representando un acto de certificación por medio del cual el funcionario consular certifica que la firma o el sello se localiza dentro de su circunscripción. Además, coincide con la firma o sellos registrados en sus archivos. Para las certificaciones realizadas en las oficinas consulares, surtirán sus efectos en la República Mexicana sin necesidad de que las firmas de dichos funcionarios requieran a su vez ser legalizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fundamento en el artículo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Derivado del tema, surge el planteamiento: ¿para qué le sirve a la ciudadanía en general este convenio? El Convenio de La Haya representa diversas ventajas que benefician a la ciudadanía a través de la simplificación de la validación de documentos públicos. Evita la necesidad de autentificar los documentos en el consulado y embajadas. Reducen el tiempo y simplifican los trámites burocráticos, garantizan la validez internacional de documentos públicos, por ejemplo, certificado de nacimiento, actas de matrimonio, título académico, entre otros. Asimismo, como parte del convenio, la apostilla es un proceso estandarizado y universal que fomenta la seguridad jurídica, garantizando la autenticidad de los documentos, garantizando con ello los trámites internacionales y las transacciones. Otro aspecto relevante es la eliminación de procesos adicionales en la legalización consular, facilitando el ahorro de tiempo y dinero en los trámites internacionales. Esto facilita ampliamente los trámites tanto para estudiar, trabajar, contraer matrimonio en el extranjero, en otros beneficios en donde incursiona más de 130 países. Visto de esta forma, cabe significar qué es el apostillamiento y cuáles documentos son susceptibles de apostillarse. Primeramente, debe destacarse que el Convenio de La Haya de 1961 reconoce que la apostilla de La Haya representa un trámite simplificado que tiene el mismo propósito que la legalización y que se aplica en los países parte en el convenio de fecha 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros. Y con base al Diccionario de Términos Jurídicos 1995, señala que el apostillamiento es una certificación internacional que valida la autenticidad de la firma y el sello de un documento público emitido en un país miembro de La Haya para su empleo en su homólogo miembro.
Esta certificación reemplaza el proceso de legalización en cadena, debido a que una sola apostilla, el documento es válido en más de 130 países adheridos al Convenio de La Haya. En cuanto a los documentos que pueden apostillarse en México, son los emitidos por autoridades federales o estatales que permiten apostillarse. Entre ellos destacan los siguientes: títulos profesionales de instituciones federales como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros; certificados de antecedentes penales o de extradición, documentos emitidos por dependencias de la Administración Pública Federal, documentos de identidad y los documentos emitidos por notarios, tales como pólizas, copias cotejadas por notario público, testimonios originales y ratificaciones de firmas por parte de corredores públicos, entre otros. Y ahí que surge la pregunta generadora: ¿cuándo se adhirió México a este convenio? México se ha integrado a diversos convenios de La Haya en diferentes periodos. Por ejemplo, relacionado a la apostilla, fue el 14 de agosto de 1995 y cuyo objetivo se enfocó a la simplificación de la legalización de documentos en un solo trámite para la apostilla. Otro convenio fue la sustracción internacional de menores, el cual se llevó a cabo el 20 de junio de 1991 y surte efecto el 1 de septiembre de 1991, cuyo propósito es la restitución inmediata de menores y el respeto de los derechos de custodia y visita. Asimismo, se adhiere el Convenio de La Haya sobre dibujos y modelos industriales, constituida a través del Acta de 1999 y adherida el 6 de marzo de 2020, con entrada en vigor el 6 de junio de 2020, y cuya finalidad es permear la protección de dibujos y modelos industriales mediante una sola solicitud a nivel internacional. Por otra parte, surge la pregunta: ¿nos ha servido este convenio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, ha sido de utilidad para México, ya que con ello se han simplificado trámites internacionales mediante la apostilla, porque se han protegido los derechos de la propiedad industrial, porque únicamente se realiza un solo trámite, facilita la protección de la niñez por medio de redes de cooperación judicial, se ha contribuido en el impulso a la innovación y propiedad industrial, protegiendo los modelos y diseños industriales en el ámbito extranjero, y considero que el más relevante de todos los convenios contraídos por nuestro país es el TECMEC. Cabe considerar, por otra parte, el siguiente cuestionamiento: ¿para qué nos sirve el apostillamiento? El apostillamiento es elemental para el trámite de visas, residencias o nacionalidades en países como Estados Unidos, Canadá, entre otros. Además, permite validar documentos laborales para trabajar en el extranjero y permite revalidar títulos o estudios en países extranjeros. Y para finalizar con los cuestionamientos, cabe resaltar: ¿en qué se beneficia a la ciudadanía en general cuando existen estos acuerdos? Existen una serie de beneficios. Entre ellos destacan la protección de los bienes culturales, resguarda el patrimonio histórico y cultural de la humanidad de los países partícipes, permiten ejecutar sentencias extranjeras en conflictos mercantiles, protege los derechos de los ciudadanos en transacciones y litigios internacionales, entre muchos otros. Finalmente, quiero concluir en lo siguiente: el derecho internacional privado es una rama del derecho muy relevante, puesto que brinda conocimientos elementales sobre la seguridad jurídica internacional, en especial en la labor que desempeña el notario, para que los actos y negocios jurídicos siempre tengan un cauce legal por la vía del derecho. El tema del Convenio de La Haya para el estudiante en Derecho le brinda conocimientos para unificar las reglas del derecho internacional privado, le facilita la comprensión sobre la cooperación judicial, la protección de los derechos internacionales, la eficiencia y eficacia en los trámites transfronterizos e interpretar la seguridad jurídica. Es cuanto.